Cuentas y cuentos. Amigos y amigas, un episodio más de nuestro podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio un universo. Qué gusto volvernos a encontrar en este espacio hoy para tratar un tema que refleja mucho de nuestra historia reciente. Digo reciente porque 80 años realmente dentro de la historia es un periodo bastante corto. Y es que queremos remontarnos a un año que es trascendental dentro del siglo XX, que fue el año 1945. En ese año se da por concluida la Segunda Guerra Mundial, hito realmente fundamental de la construcción de lo que fue la sociedad a nivel del mundo entero en este siglo XX. Y hoy, para dilucidar qué fue lo que pasó en ese año, cuáles fueron las condiciones que encontró el mundo en ese momento, qué pasó después, tenemos con nosotros al profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales, don Francisco Flores Zúñiga. Don Francisco, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos hoy en este podcast. Bueno, Guillermo, muchas gracias de verdad para Una Comunica y para este podcast que espero que sea de utilidad para los jóvenes, especialmente para los estudiantes, siempre interesados en los temas que nos preceden, porque todos somos una herencia, hemos recibido herencias enormes y la humanidad recibió una herencia enorme hace 80 años. Exacto, remontémonos hace 80 años realmente y un poquito para atrás, porque realmente recordemos que la Segunda Guerra Mundial inicia en 1939, finaliza en 1945, de una primera mitad del siglo XX bastante cruenta, bastante dolorosa, le antecedió la Primera Guerra Mundial y bueno, más bien fue el acontecimiento que impulsó, ¿verdad?, a la Alemania nazi realmente a emprender toda esta cruzada que al final de cuentas terminó por dividir al mundo en dos polos, entre las potencias del eje y los países aliados, que al final tuvieron un enfrentamiento que involucró prácticamente a todo el mundo y sobre lo cual pues hubo mucho derramamiento de sangre. 70 millones de víctimas calculadas aproximadamente, producto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo recibimos el año 1945? Si echamos la vista atrás, don Francisco. El año 45 es un año de esperanzas para la humanidad. Es un año que cierra un ciclo de la historia del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando de una época convulsa, situada fundamentalmente en Europa. Y digo en Europa porque es el lugar, en el terreno, el lugar específico geográfico en donde se enfrentaron dos veces potencias europeas y la potencia alemana. La potencia alemana de la Primera Guerra Mundial, como lo acabas de citar, se enfrentó Cuentas y a cuentos. ejes también europeos, factores europeos que derivaron en una guerra también muy cruel, muy, muy dolorosa. Esa dejó 25 millones de personas y muchas personas le atribuyen ser el motivo sobre el cual se va a dar un periodo corto de entreguerras, un periodo corto de paz, entre comillas, que se rompe en el 39, entre 1939, 19 y 1939, entre la paz de Versalles y la invasión a Polonia por parte de Hitler, marca una división en el mundo. El mundo no esperaba llegar a tener una nueva guerra en Europa. Se dice mundial porque llega a involucrar factores geográficos fuera de Europa, pero podríamos hablar de guerras europeas, guerras situalmente europeas. El caso es que la Alemania nazi es una Alemania que emerge de las cenizas de la derrota alemana de 1919. Y sobre esa premisa hay un resentimiento por los resultados del armisticio, después el famoso Tratado de Versalles, porque los alemanes llegaron a París a firmar en el 19 un armisticio, o sea, una rendición de armas y no una rendición de país. Los aliados, ganadores de la guerra, obligaron a Alemania a un tratado de paz que lo condicionó en lo económico, en lo político, en lo social y en lo militar. Y lo territorial, porque perdieron terreno también. Una parte importante de su territorio, especialmente una parte muy productiva, donde había acero y sobre todo habían condiciones que le permitían a Alemania en esa época convertirse y continuar su senda de ser una potencia mundial. El tema es que Alemania se rearma de la mano de Adolfo Hitler
y comienza a aglutinar voluntades alrededor de unas corrientes ideológicas que dominaban el mundo, que eran las corrientes totalitarias. Estas corrientes están alimentadas por algo mucho más perverso, el nacionalismo. Claro. El nacionalismo de los pueblos es una cosa enfermiza. Tiene que ver con yo soy diferente al otro, soy mejor que el otro. Y desde esas premisas, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo juega un papel muy destructor y alimenta estos conflictos, estos surgimientos de gobiernos militares fascistas que comienzan a tomar la decisión de gobernar esos países por medios autoritarios, discriminando poblaciones y sobre todo estableciendo una relación con el mundo de que la solución para todos los problemas del equilibrio global son las armas. Quiero hacer un paréntesis ahí, nada más Sí. para entender un aspecto importante. Entendemos que Alemania estaba realmente herida, ¿verdad?, por los resabios de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es que emerge o surge una figura como Adolfo Hitler dentro de ese contexto nacionalista? De las condiciones democráticas que tenía Alemania para entonces. Qué paradójico, ¿no? Paradójico, de la República de Weimar, que es la transición entre el imperio alemán que cae y se desintegra, es formar una república federal, una república alemana, basada en un esquema democrático. Entonces, Adolfo Hitler, un oportunista político de primer orden, presiona a los partidos políticos tradicionales de la época para que precisamente le permitan ser canciller. Pero ahí es donde está la clave del problema. Es el ingreso de un grupo pequeño, el grupo del Partido Nacional Socialista, el que va a incorporar un desequilibrio de las fuerzas políticas internas de la democracia alemana, que no son capaces de contener el ímpetu de Adolfo Hitler, su carisma, su verbo y su determinación. Entonces esto entusiasma mucho a muchos pueblos que normalmente se sentían abatidos en términos morales. Y muchos son superados por la retórica de Adolfo Hitler, que llega a canciller de Alemania en el 33, aupado por unas mayorías consolidadas que después le dan la llave del poder en Alemania, cuando él termina siendo canciller de Alemania y va a tomar el control total de la República, la cual desmantela inmediatamente para formar él su gran proyecto nacionalista, su gran proyecto del Reich, que es básicamente el concepto de un Estado fascista, completamente militarizado. Y ahí es donde precisamente vienen los atropellos. Era una versión propia de la Italia de Mussolini. La raíz es Italia, pero el esplendor es en Alemania. Una adaptación propia, sí, tenebrosa. Y la tercera guía en esa podría ser el fascismo español y el fascismo japonés. Estamos hablando de que el mundo se enfrentaba a esos esquemas de hombres fuertes, hombres apoyados y ocupados por ejércitos y no creyentes en absoluto de ningún voto democrático, absolutamente ajenos a las razones democráticas del poder. Y de una superioridad racial. Ese es el factor en el cual se va a encaminar más la Alemania nazi. El factor de la segregación racial, en la identificación de un enemigo. La creación de que el judío era el enemigo de los pueblos y que Alemania era y sufría financieramente por el poder oligarca de los judíos. Entonces, dueños de los bancos, ciertamente, dueños de las grandes inversiones alemanas, estos son el factor al cual apunta Adolfo Hitler para generar una unanimidad en su discurso y un apoyo para el despojo. Primero comienza siendo un despojo material y después comienza siendo un odio racial. Pero básicamente las dos se juntan de manera unánime en contra de esto que va a producir un fenómeno terrible que es lo que llamamos el holocausto, sí, terrible. El genocidio del pueblo judío. Correcto. Ahora, el 45 es el 7 de mayo del 45. El mundo ha salido de un incendio horrible. Se han involucrado todos los factores geográficos posibles. La guerra ha quedado en manos de Inglaterra. El Reino Unido se ha enfrentado sola en el último tramo de la guerra a Alemania nazi. Los rusos han mantenido una neutralidad. Joseph Stalin no se ha involucrado directamente en la guerra y los Estados Unidos mantienen una neutralidad. Bueno, a pesar de que Alemania termina traicionando, ¿verdad?, a la Unión Soviética. Exactamente. Entonces, esa posición le da a Adolfo Hitler y al nazismo una enorme capacidad de gestión en Europa y la guerra se torna muy difícil
para los europeos y para el mundo, porque las ideas de Adolfo Hitler son crear un eje y por lo tanto crea un eje entre Italia, Japón y Alemania, y las ideas de expansionistas y básicamente dominio territorial son escaladas. Entonces, los rusos comienzan a darse cuenta que no van a poder detenerlo y Joseph Stalin toma la decisión de tomar una posición diferente a la que había sostenido, y esa posición es la misma que toma Estados Unidos. Esos dos factores, la Unión Soviética y Estados Unidos, son los que desequilibran el plan del fascismo alemán. Entonces, el nazismo se encuentra acorralado en dos fuertes corrientes, especialmente porque Inglaterra está muy diezmada. Si bien Churchill ha hecho un esfuerzo militar y diplomático descomunal, no mantiene la condición para poder retener el avance de los alemanes. Francia ya estaba recuperada para ese momento. Francia estaba ocupada. Había sido ocupada a finales del 42 y lo que es cierto es que había un pequeño gobierno que era títere, mientras que la resistencia francesa estaba liderada por el general Charles de Gaulle desde Londres. La suerte de Europa estaba echada. El expansionismo alemán se había extendido por el norte de África y en el lado de Asia. Y teníamos una enorme expansión en la Europa del Este por parte de la Alemania nazi. La intervención de la Unión Soviética fue decisiva en territorio europeo propiamente, fue la que más sacrificó. Al término de ese 7 de mayo de 1945 tenemos una entrega de 14 millones de soldados rusos que habían fallecido, para un total de 26 millones de rusos que murieron en esa guerra. Sí. Y de hecho son los primeros en llegar a Berlín, los rusos, los soviéticos, para ponerlo en términos de la época aquella. Los norteamericanos entran por Normandía a finales del 44 y con una enorme cantidad de bajas, casi 10,000 jóvenes murieron en las playas de Normandía para el asalto al territorio europeo. Una gran decisión, pero también difícil, que era tomar el territorio francés por una zona muy bien blindada por parte de los alemanes, pero que básicamente abre un segundo frente de lucha junto con el soviético. Entonces, el soviético y el norteamericano toman territorio alemán, o sea, el territorio ocupado alemán, especialmente la zona de Polonia, la zona de Francia, y por el sur se toma Italia. Básicamente comienzan las fuerzas aliadas, ingleses, franceses, ingleses más que todo, y norteamericanos que desde África logran vencer a los ejércitos alemanes y avanzar por el sur. Entonces los aliados terminan como cercando. Cercando, sí. Queda una situación difícil para el nazismo. Sí. Esa situación difícil es el abastecimiento de energía, porque la energía que dependía para esta guerra, decimos el petróleo, dependía de que las operaciones nazis pudieran tener éxito en la zona de los Balcanes. Pero resulta que todo tiene un final desastroso para la estrategia nazi. No encuentran más que resistencia por parte de los soviéticos. Al riesgo de que murieron muchísimos, no logran avanzar los alemanes en la zona del este. Están retrocediendo en la zona de Normandía, el norte de Francia, y están retrocediendo en la zona de Italia. Es decir, están retrocediendo por falta de soldados, falta de habituallamientos, energía, fuerza, que posiblemente no les dio el tiempo de reorganizarse. ¿Y qué pasaba con Japón, que era como la tercera pata, digamos, de esas potencias de eje? Japón había entrado en conflicto a finales del 44. Básicamente había tomado una enorme cantidad de territorio de lo que llamamos nosotros el Pacífico. Había ocupado las islas hasta Australia, casi todo Indonesia, había tomado el control total militar. El ejército japonés se había hecho fuerte después del famoso ataque a Pearl Harbor. Él había generado una tensión enorme en el Pacífico y los Estados Unidos no le fue fácil en absoluto tomar los territorios del Pacífico. Ahí se dio desde el año 42 un enfrentamiento directo con los japoneses que no terminó el 7 de mayo del 45. Quiero aclarar que la rendición nazi es antes de la rendición japonesa. Entonces, lo que el mundo hace 80 años acontece, lo que la gente celebra, es el fin del nazismo. Propiamente, es la rendición de los nazis.
el acto. Y ahora que hablamos del mes de mayo como tal, se da ese mismo mes, me parece, dos acontecimientos importantes, ¿verdad? La detención y el fusilamiento de Benito Mussolini y también el suicidio de Adolfo Hitler como tal. Esos eventos ocurren simultáneamente a los eventos en los cuales van a forjar que el alto mando alemán ¿Sí? tenga un relevo y ese alto mando alemán se traslade a Reims, en Francia, una pequeña comunidad rural donde está el cuartel general del general Eisenhower. Entonces ahí lo que llaman la Escuela Roja, llegan los generales alemanes y ofrecen una rendición total. Los que están a cargo esa mañana básicamente no lo pueden creer porque entonces les exigen, ¿es total o es parcial? ¿Es total o es total? No vamos a venir a negociar con ustedes. Sí. En esa reunión no está Eisenhower, están básicamente el delegado ruso, el delegado francés y el delegado norteamericano. Y esa rendición la hace el general Jobs. Es decir, Joel. El general Joel se enfrenta a una sesión dura en la cual se establecen los términos de la rendición y el cese de hostilidades por parte de las fuerzas que todavía tienen resistencia en el territorio nazi. Pero recordemos que es una serie de circunstancias. Todos están deseando que haya una rendición formal para poder mandar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos están esperando la rendición para poder comunicarla juntos. Al día siguiente, 8 de mayo. Pero resulta que ocurre antes por una razón muy simple. El periodista llamado Edward Kennedy, que está a cargo de la Associated Press, que es una enorme agencia de noticias y que está en terreno. Y el periodista Kennedy dice, no, yo voy a tener que dar esta noticia, no la voy a retener. Quería la primicia. Le dicen, no puede mostrarla. Y él va y la publica, manda un cable y la comunica. Inmediatamente llega a París la noticia, llega a Londres, se extiende a Italia y llega a Washington. Es una noticia que pone de cabeza el planteamiento de la Unión Soviética que está entrando a Berlín porque Stalin está pidiendo que no haya rendición oficial del fin de la Segunda Guerra Mundial en términos del territorio europeo hasta que no entren a Berlín. Y están por entrar a Berlín, porque los que entran a Berlín son los rusos. A Berlín entran los rusos. Entonces, bajo esa condición, los generales han pedido pautar un embargo de la rendición. Pero la rendición no ha sucedido en la mañana y la prensa, especialmente esta gran compañía, esta agencia periodística que es muy fuerte, ahorita la acaban de sacar del Salón Oval. Esta prensa llama y dice, no hay que hacerlo. Despiden a Kennedy. Obviamente lo despiden. Le ofrecen disculpas 60 años después. Pero lo cierto es que la noticia cruza todas las agencias de noticias del mundo. La gente sale a la calle espontáneamente en Francia, en Londres, en Washington, en Roma, de una forma que lo estaba esperando. Estaba esperando tener una certeza. Y eran 6 años también, ¿verdad? Una necesidad humana. El horror de una guerra tan despiadada, tan cruel, tan extrema, no terminara. Entonces, quiero decirte que los preparativos oficiales quedaron para el día siguiente, 8 de mayo del 45, pero el 7 se celebró en el mundo entero. El mundo fue feliz por un día, porque no se trataba solo de que se rindieran los nazis, se trataba de que cesaron las hostilidades. E inmediatamente los frentes de batalla, aunque lo tomaron muy por sorpresa, vieron que sí había un cese de la actividad alemana o nazi, para ponerlo en términos correctos, y ese esplendor de la gloria de una, llamemos, posibilidad de paz, llenó todos los rincones de la tierra. Entonces yo diría que sí tenemos motivos para sentir que fue un gran momento para la humanidad, un enorme espacio de reconciliación, de reencuentro. No estamos hablando que las hostilidades fueron inmediatamente diezmaron, continuaron algunos de los conflictos, las venganzas. Los alemanes pidieron en la rendición fundamentalmente respeto para ellos y, si era posible, piedad para todos los
ejércitos alemanes. Compasión, palabras que están en los textos de ese acuerdo y que vienen de la mano de lo que era muy difícil, porque hubo venganza, hubo mucho sentimiento humano Sí. de buscar una reivindicación. Aquí mismo en Costa Rica fueron perseguidos Sí, señor. italianos Sí, y alemanes. Los alemanes fueron Sí. muchos recluidos en campos de concentración o enviados a Estados Unidos. Correcto. Entonces aquí fueron despojados de muchas de sus propiedades e incluso fueron juzgados. El tema es que rendidos los alemanes, se comienza la segunda fase. Y la segunda fase tiene un detalle. Hay que esperar qué pasa en Japón, acontecimiento que vamos a conocer en agosto. Lamentablemente. Sí. Y por eso el mundo, este año, piensa celebrar los acontecimientos en septiembre. El 2 de septiembre están programados en el mundo todos los acontecimientos de la fin oficial de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decirte que aquí estamos situados en este podcast en el enfoque de lo que sucedió esa mañana, sí, claro, del 7 de mayo del 45, sí, que fue una mañana maravillosa, de muchas emociones, pero que no dejaba de sentir la gente en su corazón que todavía quedaba un conflicto abierto en la zona del Pacífico con Japón y que quedaba abierta la posibilidad de que la rendición fuera escalonada, porque todavía no han llegado los rusos a Berlín y estos van llegando al día siguiente a Berlín. Claro. Esta es una condición que también tenemos que anotar, porque el hecho de que los nazis se rindan frente al bando supremo de los aliados no significa que no hubo una rendición tampoco en Berlín, como la tuvo que haber en su momento al día siguiente para la comunidad internacional, porque tenemos que entender que todo lo que acontece después del 45 fue preparado durante 4 años durante la Segunda Guerra Mundial. La gente siempre dice las Naciones Unidas, el surgimiento de los planes del desarme. En realidad los aliados trabajaron en 6 conferencias previo al año 45, la creación de las nuevas condiciones del mundo, el nuevo orden. Mucha gente cita Yalta o cita algunos eventos posteriores, pero en realidad todas esas conferencias previas, las que fueron desarrollándose, marcaron cómo iba a ser el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese mundo estaba decidido a alejarse lo más posible del abismo de 2 guerras que habían oscurecido las mentes y los corazones de los más jóvenes. Porque hay que reconocer algo, Guillermo. En esta guerra mueren los más jóvenes. La gente no puede atribuirle a un grupo etario específico de adultos que fueron los que dirigieron la guerra, los que murieron. Los que murieron fueron los jóvenes. La mayor cantidad de personas fallecidas fueron personas de 20, 21, 17 años. Gente muy joven murió. La humanidad perdió un tesoro. Totalmente. Un tesoro de intelectualidad, sensibilidad, de creación. Hablemos en términos, la humanidad tenía 2.300 millones en el 45. Representó un 3% de la población mundial. Sí, claro, fue una masacre humanitaria realmente espantosa, hay que decirlo de esa forma. Y cierra un capítulo dentro de nuestra historia bastante dolorosa. Realmente esta ha sido una lección histórica hoy, muy interesante, y conocer estos detalles de parte suya, don Francisco. Yo quisiera cerrar este podcast porque nos hemos centrado justamente en mayo, ¿verdad? Como la rendición nazi y septiembre, ya como lo que le pone el broche de cierre a la Segunda Guerra Mundial. 80 años después, don Francisco, ¿qué lecciones aprendió el mundo y considera usted que hoy día son aplicables también en un entorno geopolítico pues donde hay frentes y conflictos también armados abiertos? 4 cosas aprendió la humanidad. Que la guerra no es la solución a los problemas. Por eso la humanidad adoptó el conflicto como denominación y se extinguió o se desterró el concepto de la guerra. Esa fue la primera gran decisión de Naciones Unidas. Entonces los internacionalistas hablamos de conflictos y no hablamos de guerras. Las guerras son un elemento que llamamos más periodístico. Pero básicamente, desde el punto de vista de logros, si se llaman o se pueden llamar logros, el segundo elemento fue la concepción de que la cooperación entre los pueblos era un elemento dinámico, capaz de producir riqueza,
de producir oportunidades y un ascenso social enorme y significativo. Entonces, en ese mundo que se construyó en el marco de otras tensiones políticas e ideológicas que fueron muy duras, que dominaron la esfera de la posguerra, que es la famosa Guerra Fría, el mundo aprendió a cooperar, aprendió a dialogar, aprendió el valor del intercambio. A pesar de que teníamos un desencuentro entre las dos potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, en zonas de influencia en el mundo. A pesar de eso. La tercera cosa que yo voy a resaltar es cómo se aleja la humanidad del perverso concepto del nacionalismo. El nacionalismo era la justificación ideológica o moral de por qué tenías que morir en una guerra en el nombre de una bandera, en el nombre de una raza, en el nombre de un principio abstracto. Y eso precisamente lo rechazó la humanidad. El nacionalismo cayó. Y la cuarta factor fue el decantarse por la democracia frente a las formas de autoritarismo y de extrema conducta absoluta y vertical de algunos liderazgos del mundo. A pesar de que el mundo se sigue enfrentando 80 años después al mismo dilema de escoger entre una comunidad que colectivamente entienda su destino y un famoso líder que tiene todas las soluciones. El mundo siempre se va a debatir en que conoce muy bien los resultados que pueden producir los líderes mesiánicos y los líderes absolutos y verticales y autocráticos. Yo creo que en esta época la principal lección de estos 80 años es que por más temor que tengamos de una corrida hacia el autoritarismo en formas autocráticas de gobierno hoy, no vamos a estar intranquilos respecto a la capacidad humana para resistir eso. Sí. Creo que esa es la gran lección. 80 años nos muestran un panorama de lo que pueden ser las formas autocráticas de gobierno y absolutas de poder. Creo que aquí estamos frente a un nuevo capítulo de la historia que nos recuerda claramente que no tenemos que retroceder. Y la historia realmente está ahí pues para contarla y para, a través de su relato, obtener estas enseñanzas y estos aprendizajes que tienen que ser tomados en valoración en un entorno, en un contexto donde justamente los nacionalismos, las autocracias y ese resentimiento hacia la cooperación pues también está en una amenaza constante, ¿verdad? Sí, pero no vamos a caer. Yo soy de los que le dice a los estudiantes, tengan fe. Ustedes son la luz que ilumina el camino por donde vamos nosotros ahora. Me encanta esa frase de cierre. Sí. Qué buen mensaje de esperanza y motivación en medio de este podcast que hemos tenido hoy con don Francisco Flores Zúñiga. Don Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Realmente ha sido una lección abierta de historia, traída presente también. Y por supuesto, gracias a ustedes por la compañía en este podcast de cuentos y cuentas y cuentos. En cada episodio, un universo. Sigan atentos a más podcasts, a más historias, a más recuperar también todo este bagaje que ha conformado el mundo contemporáneo que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Igual, muchas gracias. Cuentas y cuentos.